Philippe Descola, La selva culta, simbolismo y praxis en la ecología de los achuar. Los dos tipos más comunes de casas son nahueamujea, abro comillas, casa con pies, cierro comillas, es decir, con postes laterales, y tzupimjea, casa cortada, es un decir sin postes laterales. Esta es más pequeña que la anterior por la extensión de su techo, pero las dos comparten la misma estructura de armazón. Véanse los esquemas de armazón de las figuras 4 y 5. Por fin, un tercer tipo, Ibianchgia, casa espíritu malo. Cierro comillas, relativamente raro. Se distingue de las otras dos que no tiene una forma elíptica, sino más bien cónica. Este tipo de armazón es, algunas veces, adoptado por jóvenes parejas que viven aisladas debido a la gran facilidad de su construcción. La construcción de la casa no se realiza a partir de una representación formal previa. La selección de los materiales, su hechura y su ensamblaje se efectúan según una serie de fases que se encadenan automáticamente. Todas las proporciones se determinan por la altura inicial y la disposición de los pilares. Paeni. Cada vez que se necesita cortar muchas piezas de madera de las mismas dimensiones, se utiliza un palo, nkapuk, medida, especialmente marcado a la medida apropiada. En esta lectura, el investigador Descola habla de la ecología de los achuar, la selva culta, su simbolismo. Yo creo que debería ser mejor las simbologías expresadas en lo que él denomina la praxis, la ecología, la selva culta. Entonces, lo que yo discrepo con la presente investigación, con las lecturas que se han efectuado, es que en la nota de pie que él hace mención a una cosmovisión de usos y costumbres de los shuar. Como habla de los achuar, debería enfocarse porque también los achuar tienen su propia cosmovisión. Entonces él los junta, ¿no? Entonces es por eso que yo quiero hablar y decir al investigador, cuando él habla de Ibianchgia, es shuar. Y también hace relación a que las almas de los muertos de los shuar iban al volcán. Y él dice que esto fue una imposición por los religiosos, que fue un descubrimiento de los religiosos. Eso no es verdad. Esto es una tradición de los shuar que creemos hasta ahora, seguimos considerando y pensando que las almas que no actuaron bien en esta tierra se van y viven ahí en los volcanes, en el Sangay, ¿no? Tuncuruá, que se llama. Cuando explica de la estructura de la casa, esta estructura de la casa tiene sus composiciones. Atrás de cada estructura, de cada construcción, hay una simbología. Cuando habla de Itzatamo, en el amanecer, cómo entra el sol. Entra por el oriente,
por la Amazonía, por nuestra selva. Es como que el sol abre las hojas, ingresa a las casas y nos bendice, nos da su luz. Tsumu, río abajo. También se puede interpretar Tsumu Shuar, los hombres y las mujeres del sur. También Tsumu significa las caderas de una mujer cuando se quería conquistar, cuando se quería. Tsumu Hakin, caderona, ¿no? Entonces, como una palabra puede tener muchos significados, muchas interpretaciones se puede dar de acuerdo al contexto, de acuerdo a la conversación. Ikin era la que estaba lejos, tiene relación con la mujer. Ikin Trua, por eso le decía Ikin, la mujer, Ikin Trua, se le ponía ese nombre Ikin a la mujer, porque ella estaba distante y al momento de invitarle, Ikin Trua venía que la mujer venía y se sentaba junto al esposo. Estas simbologías tan bonitas que motivan, que abren como un espacio, que abren a una conversación, que motivan esta conversación erótica entre esposos, entre amantes. Tankamash, igual cuando hablamos Tankamash, puede ser el nombre de un hombre también. Puede ser el nombre de un guerrero, de un sabio, Tankamash. También puede llamarse la peinilla, o para hacer la música, también se llama Tankamash. Pero son espacios de la casa, como el espacio de una casa tiene las diferentes estructuras, tienen nombre, tienen sus debidas interpretaciones. Y todo espacio era un compartir y un convivir, pero manteniendo una disciplina. No se mezclaban los espacios, no había el desorden que ahora existe. Todo era bajo una organización del grande, del del Weamu. Por el occidente, Itza Akatei, cuando el sol ya va al ocaso, cuando el sol se está ocultando, Itza está ya yendo a descansar y a reposar para dar salida a Nantu, a su hermano, a la luna. Y aquí, río arriba, las casas siempre estaban construidas a las orillas de un río. Eso en el mundo Shuar, para los Shuar. Las casas se construían, ¿por qué? Pero no tenían que ser ríos navegables para evitar que los enemigos vengan por los ríos. Si eran navegables, eran fáciles de ser atacados. Pero siempre se vivía al lado de un río para podernos proveer del agua, para poder lavar los productos, la yuca, para podernos bañar, para que también los niños estén cerca de la casa y puedan estar bajo cuidado, donde no haya muchos peligros, donde no haya mucho acecho de las boas, de estos animales, de los jaguares. Entonces la familia estaba pendiente de los niños y de las mujeres también, que tenían que lavar ahí sus productos que cosechaban de las chacras. Cuando Philippe Scola habla sobre los materiales que se utilizaban, más comúnmente utilizados para las grandes piezas del armazón, es decir, los paeni, los pau y los macui, tienen relación. Cuando decimos paeni, hablamos como de las costillas, de las paredes, para armar las paredes, tiene relación con las costillas, ¿no? Entonces, todo estaba la etnociencia de los Shuar, de los Achuar también, tenían relación con las partes humanas, las partes corporales, estaban identificados. Es por eso que convivimos hasta el día de hoy en una simbiosis constante. Nuestro cuerpo está relacionado con la naturaleza y la naturaleza está relacionada con nosotros.
Nuestro cuerpo también es como una estructura de una casa. Los paus son nuestros huesos, son como dos piernas donde las canillas, los pies donde se sujeta nuestro tronco. Así eran la construcción de las casas, árboles maduros, las chontas firmes, que podían sostener una casa que difícilmente podría tumbar un terremoto. No había esto, porque era construido con una sabiduría ancestral, con una sabiduría que para construir una casa, para cortar los árboles, se hacía de acuerdo al ciclo lunar. Se sabía cuándo construir, cuándo armar. También se hacía de acuerdo a los sueños, las épocas en las que se podía cortar la chonta, la guadúa, cuando se podía cortar las palmas. Y siempre se trabajaba de manera colectiva, siempre en Minga, siempre se trabajó de manera colectiva, de manera comunitaria, donde los niños siempre ocupaban un rol fundamental. Los niños eran los que hacían las actividades más pequeñitas, pasar el agua, y la mujer ahí siempre presente con la chicha, con una buena alimentación. Los macuy son las piernas. Cuando habla de macuy son las piernas, los huesos, las canillas. Eso eran lo que con eso se construía la casa. Entonces, nuestro cuerpo está identificado ahí. Así somos, por eso es que somos parte de la naturaleza. Y también vuelvo a recalcar aquí cuando dice la estructura del armazón de la casa Shuar es bastante diferente de aquellos de la casa Achuar, por supuesto. Por eso sería importante volver a hacer una crítica constructiva, mirar aquellos nudos que faltan por desatar para poder dar mayor realce al trabajo que ha hecho Philippe de Escola. Sería importante citar con precisión, involucrar a los actores Achuar, hombres y mujeres, adultos, mayores, porque ellos son los que tienen el saber. Con ellos, de manera conjunta, considero que los investigadores debemos trabajar de manera conjunta, no de manera separada, para evitar ciertos sesgos lingüísticos, evitar ciertos sesgos gramaticales que siguen desinformando mal. Aquí dice Pau Macuy, Pau y Macuy. El poste sería el poste y la pierna. El hueso de la pierna prácticamente, que sostiene a la casa, la estructura de la casa. Entonces, él dice comunes al léxico arquitectónico de los dos grupos designan en realidad a dos piezas del armazón totalmente diferentes. Menciona cómo las dos piernas sostienen a una estructura, a una casa. Esta es una simbología que tienen que conversar con los mayores, y esta conversación se va a dar más comprensible, más integral. Un lenguaje más simple, un lenguaje más entendible, porque no necesitamos inventarnos tantos términos que a la larga aterrizan en el mismo punto, sino que hacerlo más suave para que el niño pueda entender, para que el joven pueda leer, para que las nacionalidades diferentes que sí tienen una sabiduría, pero puedan entender, porque hay ciertos términos y ciertos conceptos que son iguales, que nacieron de nosotros, porque están hablando de los Shuar, están hablando de los Achuar. Entonces estos términos deben ser más comprensibles, mayor accesibles, para poder también nosotros tener claro de lo que se está hablando. Para construir una casa, dice él, la naturaleza de los materiales empleados para la cubierta del techo varían el biotopo e influye grandemente sobre la duración de vida de la casa. Eso es verdad, porque para que haya mayor duración se construía con campanac. Ahora ya no existen estas hojas. Campanac utilizábamos los Shuar, en la cual también los Achuar, los hermanos Achuar, utilizaban las mismas hojas. O turuji, ahora ya no existen.
ya todo se va extinguiendo, es como que se van ausentando y son reemplazadas por las hojas de zinc, por el eternit. La modernidad va reemplazando, lo cual también es entendible porque los tiempos son cíclicos. Los árboles primarios también tienen su ciclo de vida, pero no existe esa responsabilidad de volver a sembrar, de volver a resembrar, porque las semillas están allí. Como hace una comparación la anatomía de la arquitectura con el simbolismo de la construcción de la casa. Aquí dice, sobredeterminando su organicismo implícito. La estructura arquitectónica de esos elementos no tiene ninguna necesidad de tener la coherencia anatómica de un ser de carne y hueso. Él desmiente, a su vez desmiente. Escribe lo lindo arriba, dice, hace una comparación con la anatomía de la persona, pero después dice que no tiene que nada que ver, o sea, confunde. Negarle la sabiduría a la arquitectura de la construcción y que tenía la comparación, esa relación con el ser humano, la casa y la relación con el ser humano, cómo el ser humano se construye, cómo estamos nosotros construidos. Realmente está ahí ese gran secreto. Cómo la casa, todo tiene relación. Nuestro cuerpo, nuestra estructura, nuestra alma, nuestra vida, tiene vida como la casa tiene vida.